La crucifixión de nuestro Salvador. Sin abundar, hoy en día, nosotros los seres humanos, estilamos estos días de la Semana Santa, y más en exclusivo a partir del Viernes Santo, mismo día en que se representa la muerte de nuestro Salvador por causa nuestra, para irnos de vacaciones, emborracharnos, fiestar, etc. Desconocemos de lo que realmente se trata la Semana Santa y lo que realmente representa. Incluso, quizás a los que tienen pendiente estos días pensarán, bueno, sí, Cristo murió por nosotros y fue crucificado por el perdón de nuestros pecados, etc. Listo. Pero más allá de solo leer los evangelios, debemos saber que cada palabra escrita por estos testigos tiene un significado mucho más grande del que solo leemos. No tomamos en cuenta ni siquiera el sacrificio, el sufrimiento, la deshonra, el dolor y un sinnúmero más de atrocidades que esto conllevó para nuestro Señor Jesús. Trataremos con la guía del Espíritu Santo de que profundicemos en todo lo que sufrió nuestro Salvador. No fue algo tan sencillo como lo podríamos leer, nada más lejos de la realidad. El sacrificio que hizo nuestro Salvador por nosotros no fue algo pequeño, fácil y rápido, como podríamos algunos pensar. Y aún así, hoy en día somos tan ingratos. Que el Espíritu nos guíe a través de este video para que lleguemos a comprender lo que nuestro Señor Jesús sufrió por nosotros y que no haya sido en vano. Empezaremos con el todo y la parte final, la crucifixión. Leemos en Mateo capítulo 27, versículos 22 y 23. ¿Qué hago con Jesús llamado el Mesías? ¡Crucifícalo! ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió aún más fuerte. ¡Crucifícalo! Pero esto mismo leemos también en los evangelios de Marco, Lucas y Juan. La fría vociferación de crucifícale, crucificarlo. La misma gente que les habían recibido con gozo y alegría, la misma gente a las que les había realizado milagros, expulsado demonios, sanado enfermedades, y que habían visto cómo Jesús resucitaba personas, la misma gente a las que les llevó el mensaje de las buenas nuevas y el mensaje de amor. Esa misma gente ahora estaba pidiendo que nuestro Salvador fuera crucificado. Pero esta forma de muerte no solo debemos de verla como colgar a una persona en el madero, sino lo que simbolizaba esta muerte, la muerte más vergonzosa y deshonrosa que podía tener una persona en esos tiempos. La crucifixión era un método de ejecución en el que el reo era clavado o atado a una cruz de madera, normalmente desnudo, y era abandonado allí hasta su muerte por el agotamiento físico y la asfixia. Vemos entonces que nuestro Señor no solo fue asesinado de manera lenta y dolorosa, sino de la manera más deshonrosa que pudiera haber. Es increíble cómo nuestro Señor Jesús, siendo hijo de nuestro gran Creador, haya tomado esa posición de humildad para hacerse hombre y venir por nuestra salvación a esta tierra y morir de una forma tan humillante. Cuán grande es su amor por nosotros. Ahora veamos su pasión, lo que sufrió antes de morir en la cruz. Leemos en Juan capítulo 19, versículo 1. Entonces Pilato mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. Veamos esta parte. Y le azotó. La crucifixión típicamente comenzaba azotando o flagelando la espalda de la víctima. Los romanos utilizaban un látigo llamado flagrum, el cual consistía de pequeñas piezas de hueso y metal atados a varias hebras de cuero. El número de latigazos dado a Jesús no está registrado. Deuteronomio 25, versículo 23, enseña a los israelitas que un delincuente debe recibir un máximo de 40 latigazos como castigo, no más. No sea que, si lo hirieren con muchos azotes, más que esto, se sienta su hermano envilecido delante de sus ojos. Esto hizo que los judíos adaptaran el método de dar a un criminal no más de 39 latigazos, para no arriesgarse a romper este mandamiento. Sabemos que, en los días del Nuevo Testamento, dar 39 latigazos era una práctica común entre los judíos, porque el apóstol Pablo cuenta que los judíos le dieron 39 latigazos varias veces. Sin embargo, Jesús fue crucificado por los romanos,
Así que no hay razón para creer que seguirían una tradición de disciplina judía solo porque Jesús era judío. Habían 3 niveles de flagelación, según el derecho romano. Recibir latigazos era un castigo horrible, incluso según las formas a menudo brutales del Imperio Romano. Era tan terrible que era ilegal castigar a los ciudadanos de esa manera. Los romanos lo usaban a menudo para interrogar a los no ciudadanos y castigarlo por los delitos que cometían. El arresto de Jesús probablemente no condujo a fustigatio o flagelatio, pero resultó en la flagelación más severa posible, verberatio. Fue el azote más severo posible en el que participaron varios soldados para entregar los latigazos. En verberatio se usaban piezas de metal, hueso, vidrio o bolas de plomos fueron tejidas en el látigo. A veces la víctima estaba atada a un poste cuando la azotaban. A veces la verberatio causaba la muerte antes que ocurriera la crucifixión. Los soldados romanos no mataron a Jesús con latigazos, no porque fueran misericordiosos, sino porque querían prolongar su castigo y maximizar la tortura de la cruz, ya que así estaba escrito en la Biblia de que moriría en la cruz. Ahora cerremos los ojos por un momento e imaginémonos el dolor sufrido por nuestro Salvador. Ese momento en el que cada vez que ese latigazo le tocaba su piel y le hacía un corte profundo y le arrancaba un trozo de carne. Imaginémonos ese dolor y para solo comparación de lo mucho que debió dolerle, compárese a cuando usted se ha hecho una laceración o una magulladura del dolor que usted siente. Lo único que nuestro Creador era mucho más doloroso y fuera como si se lacelara y magullara una tras otra encima de la laceración o magulladura creada anterior. Ahora continuemos con el siguiente dolor sufrido por nuestro Salvador. Leemos en Juan capítulo 19 versículo 2. Los soldados armaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y lo vistieron con un manto púrpura. Notemos donde dice, entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Para muestra un botón. Hago un ejemplo con usted mismo. Póngase una gorra bien ajustada, es decir, un poco más ajustada de lo que le sería la medida de su cabeza. Un poco más ajustada. Ni siquiera le estoy diciendo que se la ponga bien apretada. Y usted verá que a los par de minutos tendrá que quitársela porque no aguantará la presión de esta y le empezará un dolor de cabeza insoportable. Recuerde, usted está haciendo esto con una gorra de textura y tela y no tan apretada. A nuestro Señor fue una hecha de espinas. El tamaño de las espinas, aunque no se determina de manera explícita, es lógico que no era espinas cortas, sino de espinas que debían ser largas, se incrustaran en el cuero cabelludo y no se cayeran, causando así laceraciones en el cuero cabelludo. Debían tener 2,5 centímetros y la consistencia suficiente como para poder lacerar la piel. También es probable que ocasionaran las laceraciones más o menos extensas y profundas, desgarrando la piel en todo su espesor y llegando incluso a ocasionar marcas identificables macroscópicamente en la tabla externa de los huesos de la bóveda craneal, aunque sin llegar a atravesarlos. Un médico forense explica que cualquier herida en el cuero cabelludo o la cara, por pequeña e insignificante que resulte, no solo sangra profundamente, de un modo absolutamente desproporcionado a su tamaño y gravedad, sino que, además, resulta más dolorosa que otra de las características similares en cualquier lugar de la superficie corporal. Veamos ahora Juan capítulo 19 en el versículo 3. ¡Viva el rey de los judíos! ¡Viva el rey de los judíos! Se burlaban de él mientras lo abofeteaban. Notemos lo primero, que al decirle, salve rey de los judíos, esto no lo decían a modo de rendirle homenaje o respeto a Jesús, sino que lo hacían de manera burlona. Y sabemos bien qué puede causarnos una burla, si alguna persona lo hiciera. O sabemos también qué queremos que sienta la otra persona si nos llegáramos a burlar de alguien. Pueden provocar tristeza, heridas y más. Ahora notemos el otro punto, le bofeteaban. Cabe resaltar que usted recibir un golpe de una persona cualquiera no es lo mismo que recibirlo de un boxeador, ya que el boxeador está entrenado para pegar fuerte. Y traemos esto al tema porque quienes estaban abofeteando a nuestro Salvador no eran personas comunes, sino soldados entrenados para matar y para hacer sufrir.
Por ende, estas bofetadas eran de manos que causaban más daño que el de las personas promedio. La rudeza crea soldado de élite. Así lo corroboró el general e historiador judío Flavio Josef. Leamos ahora en Marcos capítulo 15 versículo 19. Y lo golpeaban en la cabeza con una caña de junco, le escupían y se ponían de rodillas para adorarlo burlonamente. Miremos bien esto. Y le golpeaban en la cabeza con una caña. Es decir, que además de que ya nuestro Salvador le habían metido en la cabeza una corona de espinas, no obstante a esto, también le golpeaban con una caña, lo que lógicamente provocaba que estas espinas se enterraran más de lo que ya estaban, causando un dolor mayor sobre las ya heridas causadas. Solo imagínese usted que le hagan algo similar. Lo otro es que le escupían. Aunque Juan no menciona la palabra escupir, pero sí lo hacen Marcos y Mateo, por ende, no podemos poner en duda que lo escupieron. Además, que por tratarse del acto en que estaban incurriendo, es lógico que le llegaron a escupir. Esto, según la RAE, se hace en forma de desprecio. Por eso, no se equivocó Isaías al escribir: Él fue despreciado y desechado entre los hombres. Ahora pasemos a la parte de su camino a la crucifixión. Leemos en Juan capítulo 19, versículo 17. Él, cargando su propia cruz, fue al sitio llamado lugar de la calavera, en hebreo, Gólgota. Aquí, Juan expresa que Jesús mismo fue quien llevó la cruz, pero Mateo, Marcos y Lucas indican que un hombre llamado Simón de Cirene fue quien la llevó. Aquí es lógico que no hay ninguna contradicción, porque como veremos, según las fuentes bíblicas, Jesús comenzó su camino hacia el Calvario, desde el Monte de los Olivos. El trayecto que tiene que haber recorrido entre este punto y el lugar de su crucifixión sería aproximadamente de 2,5 kilómetros. Sin embargo, se estima que algunos relatos bíblicos indican que pudo haber recorrido una distancia un poco mayor para llegar al Gólgota. Esto significaría un total de 5 kilómetros con la cruz a cuesta. Aunque no hay forma de saber exactamente cuántos kilómetros recorrió Jesús antes de morir en la cruz, es importante destacar que fue un viaje lleno de dolor y sufrimiento para él. Entonces, es posible que en el transcurso de un camino tan largo y con todo lo que le habían hecho a Jesús, azotado, abofeteado, clavado con una corona de espina en la cabeza, más toda la pérdida de sangre que esto conlleva, ahora llevar esta cruz encima, pues es lógico que en ese trayecto sufriría algún tipo de deficiencia física, se cansara y no pudiera caminar con la cruz a cuesta. Y por eso, los soldados eligieron una persona para que llevase la cruz, y así poder llegar al lugar de la crucifixión. Ahora bien, sabemos que la cruz no solo era una madera sencilla, sino que era bastante pesada. Aunque una de las realidades desconcertantes para los arqueólogos es la carencia de residuos de madera de las crucifixiones romanas masivas. A pesar de que los romanos mataron decenas de miles de personas por medio de la crucifixión, tantas como 500 al día durante la toma de Jerusalén en los años 66 al 70, la única evidencia conectada con este terrible castigo fue descubierta en 1968, cuando unos arqueólogos encontraron el hueso del talón de un hombre con el clavo aún intacto. Aunque no se sabe el peso exacto, ni la Biblia lo menciona, sabemos que por el tamaño y el grosor, dicha madera para poder soportar un cuerpo debía de pesar más que el cuerpo, y por ende es lógico que tenía que pesar más de 200 libras. Imagínense solo ustedes cuando tienen que cargar una funda con algo que hayan comprado. Si pesa un poco, de seguro que al llevar la funda, digamos que subir a un cuarto nivel, nos cansaremos los brazos. Y esto, que la llevamos de manera cómoda. ¿Cómo se sentiría Jesús al cargar este peso y una distancia tan larga como es? En esta imagen se ven 3 tipos de cruces comúnmente utilizadas por el ejército romano en el siglo I después de Cristo. Cada una llevaba una inscripción que indicaba el delito capital de la víctima y un saliente en forma de asiento, no diseñado para la comodidad de la víctima, sino para prolongar su agonía. Los clavos y las cuerdas sujetaban las piernas y los brazos de la víctima. Probablemente Jesús fue crucificado en una cruz de tipo tau baja. Además, algo muy cierto lo dijo una persona: lo que pasa con la cruz es que debes recordar siempre que se trata de la persona que colgó de ella.
La madera misma es al final solo el instrumento de tortura. Ahora leamos Juan capítulo 19, versículo 29. Había allí una vasija de vino agrio, así que mojaron una esponja en el vino, la pusieron en una rama de hisopo y la acercaron a los labios de Jesús. No se trata del vinagre que empleamos nosotros como aderezo en nuestras mesas, que sin duda es intomable, sino de una especie de mosto ácido y agrio, que los soldados romanos solían usar como bebida. ¿Con qué intención se lo dieron a Jesús? El texto bíblico no lo dice. Quizás para reanimarlo al ver que se moría tan rápido, o quizás para acelerar su muerte, ya que según una antigua creencia la muerte de un crucificado se aceleraba al darle de beber, o tal vez para mofarse de él. Pero sea cual fuere la razón, lo cierto es que se trató de un acto humillante y ofensivo. Ahora vamos a Lucas capítulo 23 versículo 33. Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz, y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Aunque la Biblia no menciona de forma explícita a los clavos, sabemos que fue crucificado con los mismos. Cuando Jesús le dijo a Tomás: «Acerca aquí tus dedos y miras mis manos». Los clavos se utilizaron para sujetar las manos y los pies a la cruz, permitiendo que el cuerpo permaneciera suspendido en el aire mientras era torturado y moría. Estaban hechos de hierro y tenían una longitud entre 4 a 7 pulgadas. Los historiadores creen que pudieron haber sido planeados para ser afilados en un extremo, lo que habría causado mucho dolor al atravesar los huesos de Cristo. Aunque no hay pruebas concretas sobre el tamaño o forma exacta de los clavos usados en la crucifixión, hay varias representaciones artísticas de ellas que nos muestran cuán grandes y pesadas podrían haber sido. Muchos estudios históricos argumentan que probablemente tenían aproximadamente 3,4 de pulgada, es decir, 2 centímetros de ancho, y estaban hechas con hierro forjado para resistir la rigidez exigida por tal trabajo. Ahora leamos Lucas capítulo 23 versículo 34. Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa, tirando los dados. Lo más probable es que Jesús miró desde la cruz a una escena que debió de ser angustiosa para él. Los soldados romanos estaban apostando por su vestimenta. Uno de los criminales de la cruz de al lado de él lo estaba insultando. Los líderes religiosos se burlaban de él y la muchedumbre lo blasfemaba. Rodeado de este elote indigno, Jesús exclamó por ello al Padre. Es una expresión de inigualable misericordia y amor. Por último, leamos Juan capítulo 19 versículo 30. Después de probar el vino, Jesús dijo: Todo terminado. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. La manera más bella de expresar las últimas palabras de nuestro Salvador de los 4 evangelios. Juan es el que usa la expresión, en mi opinión, más acertada, y que estoy seguro que nuestro Salvador, por su gran amor que tenía por nosotros, fue lo que dijo: consumado es. Su acto de amor por nosotros fue completado, concluido. Todo para la redención de nuestros pecados, siendo Él el Hijo del Dios Altísimo, siendo Él el mismo Dios. Se hizo hombre por nosotros, para que no perezcamos. No seamos ingratos con todo este sacrificio que hizo nuestro Salvador, solo para que no muramos eternamente, sino para que vivamos por siempre con Él y nuestro Padre. Entreguemos nuestra vida a nuestro Creador y aceptemos a corazón y alma abierto a nuestro Salvador Jesús, reconociéndolo solo a Él como nuestro gran Salvador y arrepintiéndonos de nuestros pecados, y empezar a vivir conforme a su voluntad. Dios nos bendiga.